Este ejercicio de cuantificación de fases se plantea de la siguiente manera. En un diagrama de fases plomo y estaño, lo tenemos aquí en la pantalla, hay que resolver estos tres incisos. Primer inciso, determinar la cantidad y composición de cada fase en una aleación eutéctica, plomo-estaño, con una masa, ese va a ser un dato, la masa total de la aleación son 200 gramos, inmediatamente después de que se ha completado la reacción eutéctica. La reacción eutéctica, recuerden que es una reacción química que involucra una transformación de fases. La reacción eutéctica la vamos a definir como una reacción de tres fases. ¿Quién recuerda a qué se refiere la reacción eutéctica? Que de un líquido salen dos sólidos. Ok, sí, sí es correcto. Es una reacción de descomposición donde existe una transformación de un líquido hacia dos sólidos diferentes. Básicamente la reacción eutéctica la podemos localizar en este diagrama de fases. Acá arriba nosotros tenemos fase líquida que se transforma en una fase sólida alfa más otra fase sólida diferente llamada fase beta. Esta es la reacción eutéctica. Otra reacción de tres fases que también es similar es la denominada reacción eutectoide, en donde una fase sólida se convierte en dos fases sólidas diferentes. Entonces, ese es el dato del primer inciso. Hay que determinar entonces la composición en este punto. Ese punto de ahí, que ahí se indica que es 61.9% de estaño, precisamente es donde ocurre esa reacción eutéctica. Además, en el inciso B hay que calcular las masas presentes. En el inciso C, las masas de plomo y estaño. Es decir, tenemos una aleación original con una composición eutéctica. Es decir, es la composición en donde se obtiene la reacción eutéctica, que ocurre efectivamente a 61.9% de estaño. Aquí tenemos en el eje X la composición de estaño desde 0. Tenemos 0 en el eje de la izquierda, 0% plomo. Perdón, 0% estaño, sería 100% plomo de este lado. Y del otro lado tenemos 100% estaño. El eje X de izquierda a derecha es el porcentaje de estaño. El mismo eje X de derecha a izquierda representa la composición de plomo. Entonces, en este punto vertical se lleva a cabo esa reacción eutéctica. Hay que determinar la masa de ambas fases y las masas de plomo y estaño de cada fase. Aquí deducimos que si estamos justo en este punto, estamos en el punto donde comienza la reacción eutéctica, donde una fase líquida se convierte en dos fases sólidas diferentes. Entonces, lo primero que habría que hacer es partir de este diagrama de fases y trazar una línea vertical. Vamos a trazar una línea vertical en la composición eutéctica. Ahí estaría nuestra aleación. Esta línea vertical
representa la existencia de la aleación. En esa aleación nosotros tenemos definido el porciento de estaño. Entonces, para nuestra aleación, los datos son que el porciento de estaño es la composición eutéctica. Tenemos que es 61.9% leída del gráfico. Por ende, el resto va a ser plomo. La composición de plomo sería 100 menos 61.9, que nos va a dar aproximadamente 38.1% de plomo. El punto donde ocurre la reacción eutéctica para esta aleación está definido por una temperatura. La temperatura es la temperatura a la cual ocurre esta reacción eutéctica, que sería esta temperatura horizontal. Esta temperatura horizontal la podríamos leer aquí del eje Y. Aquí ya se da el dato que es de 183 grados centígrados. Entonces, a partir de este dato, nosotros vamos a determinar si yo tuviera una aleación con esta composición, podemos partir de cualquier zona de líquido. Si estamos analizando la reacción eutéctica, partimos del líquido y se transforma a dos fases alfa más beta en el punto eutéctico. Entonces, en este punto, justo cuando comienza la reacción eutéctica, vamos a determinar el porcentaje de las fases. Aquí, en realidad, vamos a tener una coexistencia de fases. Justo cuando comienza, va a haber varias fases que coexisten en esa zona. Lo primero que se pide, de acuerdo a este ejercicio, hay que determinar la cantidad y composición de cada fase en esa aleación, plomo-estaño, que son 200 gramos, inmediatamente después de que se ha completado la reacción eutéctica. Calcule la masa de las fases, calcule las masas de plomo y estaño en cada fase. Entonces habría que determinar el porcentaje de cada fase, el porcentaje de cada elemento en esa fase, porcentaje de estaño, porcentaje de plomo en cada fase. Ese es el planteamiento de este ejercicio, considerando que la masa total de esta aleación es de 200 gramos. Si en este caso, realmente justo antes de que se lleve a cabo la reacción eutéctica, como comentábamos acá en la zona de líquido, tenemos la composición original eutéctica, 61% estaño, 38.1% plomo. Sin embargo, justo después de que pasamos la línea de 183 grados Celsius, ese líquido se convierte completamente en fase alfa más fase beta. Eso es lo que comentábamos que es el punto eutéctico. Si la aleación original se menciona que en el punto eutéctico la reacción ocurre a 183 grados centígrados, noten que el ejercicio nos dice inmediatamente después de que se ha completado la reacción eutéctica. Entonces, una temperatura debajo de 183 grados Celsius. Podría ser ligeramente más abajo, por ejemplo, a 182 grados Celsius. Por ejemplo, vamos a duplicar esta imagen.
Inmediatamente después, nosotros la podemos calcular, por ejemplo, a 182 grados Celsius. Vamos a resolver el inciso A. Fases a una temperatura tal que ya se ha completado la reacción eutéctica. Digamos 182 grados Celsius. Es justo debajo de esta línea de equilibrio. Para eso vamos a utilizar regla de la palanca. Este punto no se menciona en el diagrama, pero ese punto lo vamos a requerir. Ese punto en realidad es 97.5% de estaño. Ese punto nos va a servir para utilizar la regla de la palanca. Noten que aquí vamos a necesitar calcular en un punto qué composición se tiene de cada fase. Yo ya entré en una zona de alfa más beta. Pensemos que estamos en algún punto debajo de donde ya se completó la reacción eutéctica. Yo requiero saber, por medio de regla de la palanca, qué porcentaje se tiene de fase alfa. Aquí lo voy a colorear de verde. Por ejemplo, esta zona es 100% fase alfa. Y la zona opuesta la voy a colocar de azul. Esta zona es 100% fase beta. Entonces, si yo requiero calcular independientemente el porcentaje de cada una, lo vamos a hacer utilizando regla de la palanca, con esos valores. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero, el porcentaje de alfa se calcula con regla de la palanca. Recuerden que si quiero calcular el porcentaje de fase alfa, voy a utilizar este tramo. Este tramo de aquí, es el brazo opuesto de la palanca para determinar la fase alfa. Entonces, para determinar la fase alfa, va a ser el brazo opuesto de la palanca, que va a ser 97.5% menos el punto eutéctico, 61.9. Eso entre el brazo total de palanca, que sería 97.5 menos 19.2. Menos 19.2. Esto nos da, si lo multiplicamos por 100, aquí me faltó por 100, nos daría el porcentaje de fase alfa que existe en esta aleación justo después de que se ha completado la reacción eutéctica. Entonces es 97.5 menos 61.9 entre 97.5 menos 19.2. Eso aproximadamente multiplicado por 100 nos debe dar 45.5% de fase alfa. Además, con la fase beta también la podemos calcular utilizando esta regla de la palanca. Ahora, ese porcentaje de fase beta sería la longitud de esta palanca, es decir, de este lado. Este brazo de palanca es el brazo opuesto a la fase beta entre el brazo total. Entonces lo podemos escribir como % de fase beta de la siguiente manera. % de fase beta va a ser igual al brazo de palanca opuesto, que es 61.9% menos 19.2% entre el brazo total. La longitud total sigue siendo 97.5 menos 19.2. Si eso lo multiplico por 100,
nos daría el porcentaje de fase beta que hay justo después de que se completa la reacción eutéctica. Haciendo la operación, 61.9 menos 19.2 entre 97.5 menos 19.2 nos da 54.5%. Entonces, estos dos porcentajes representan la composición de fase alfa más beta. Noten que como yo ya había calculado la fase alfa, la fase beta también la pude haber calculado como 100 menos 45.5. Ambas deben sumar 100%. Entonces, por medio de regla de la palanca, la podemos aplicar también en puntos eutécticos, en puntos eutectoides, etc. Para la siguiente parte vamos a utilizar estos resultados que nosotros generamos para determinar cuál va a ser la masa de esa aleación en cuanto a su fase alfa y su fase beta. Inicialmente sabemos que esa aleación tiene una masa total de 200 gramos. De estos 200 gramos, el 45.5% corresponde a fase alfa y el 54.5% corresponde a fase beta. Entonces, en esa aleación, justo después de que ocurrió la reacción eutéctica, es decir, a una temperatura de 182 grados Celsius, vamos a determinar qué cantidad en masa tenemos de alfa, multiplicando esos 200 gramos de aleación total por el porcentaje entre 100. Esto nos daría la masa que se tiene de fase alfa. Eso nos debe dar 200 por 0.455, 91 gramos. Entonces, 91 gramos de esa aleación son el sólido alfa. Y para el sólido beta podemos utilizar la misma operación. La masa del sólido beta igual son 200 gramos multiplicado por 0.545, 0.545. Eso nos debe de dar 109. También lo podemos calcular como 200 menos 91, porque ambos en un balance en masa nos deben sumar la masa total de la aleación. Aquí también se cumple de que la masa total de la aleación debe ser la masa de alfa más la masa de beta. Esto es un balance en masa, no es más que el principio de conservación de la masa, que nos dice que si la masa total, que era líquido antes de la reacción eutéctica, se distribuye en dos sólidos. Aquí se cumple, como en toda reacción química, este principio de conservación de la masa. Entonces, este es el inciso A, que corresponde a la cantidad de fases alfa y beta. Para continuar con el inciso B, vamos a calcular ahora qué porcentaje tiene de estaño y de plomo la masa de alfa y también qué porcentaje de estaño y de plomo tiene la fase beta. Para el siguiente inciso, es el inciso C, se pide el porcentaje de los microconstituyentes, particularmente el componente plomo, y el porciento de estaño que hay en las fases alfa y beta. Ya calculamos en el inciso anterior. En el inciso B calculamos las masas que hay de fase alfa, la masa que hay de fase beta.
Ahora se nos pide de esas masas qué cantidad va a ser plomo y qué cantidad es estaño. En realidad nosotros lo podemos visualizar de la siguiente manera. Nosotros tenemos 200 gramos de aleación original que tiene composición eutéctica. Recuerden que esta aleación tenía 61.9% estaño, el resto 38.1 es plomo. Esta aleación inicialmente sufre un cambio en la reacción eutéctica. Pensemos que teníamos probablemente una fase líquida. Se disminuye su temperatura hasta 182 grados Celsius, es decir, justo después de que se ha completado la reacción de que el líquido produce alfa más beta. La podemos visualizar así. Entonces, después de que ocurrió la reacción, esa fase se separó en dos. Se separa en una fase alfa. Esa fase alfa ya calculamos que tiene una masa de 91 gramos. 91 gramos de fase alfa. Y el resto se separa en otra fase que le llamamos fase beta. Esas son fases sólidas. Y tiene una masa, como habíamos calculado en el inciso B, de 109 gramos. Entonces ahora se pide en el inciso C qué cantidad vamos a tener de plomo y estaño en estas dos fases sólidas. Este diagrama de fases es un diagrama de solubilidad limitada. Recordemos que en este diagrama la solubilidad depende de muchos factores, principalmente el radio atómico, la estructura cristalina, la presencia de defectos cristalinos. Notamos que aquí se forman fases alfa puro y beta puro. En este caso, alfa tiende a ser plomo puro y beta tiende a ser estaño puro. Es una aleación de solubilidad limitada. Es por eso que se forman dos sólidos. Entonces, si yo quiero calcular qué porcentaje tiene la fase alfa y qué porcentaje tiene la fase beta, lo podemos leer de estos puntos. Este punto me da, ahí lo leo del eje X, en realidad me da el porcentaje de estaño en fase beta, porque toda esta zona que estoy coloreando es fase beta. El otro punto, este, me da el porcentaje de estaño también, pero en la fase alfa. La fase alfa incluye toda esta zona color verde. Entonces lo podemos leer aquí directamente. El porcentaje de estaño en alfa es 19.2%. El porcentaje de estaño en beta ya habíamos comentado que ese punto es 97.5%. Entonces, ese punto lo vamos a tomar. Esa composición tiene la fase beta. Vamos a escribirlo aquí. Entonces, fase beta y fase alfa tendrán esa composición. Una forma de hacerlo, como lo vimos, es directamente leer del gráfico. Entonces, de esa fase alfa, el 19.1% es estaño. El resto, 100 menos 19.1, va a ser porcentaje de plomo. Esto porque ambos porcentajes deben sumar 100. Entonces eso nos debe dar 80.9.
80.9% es plomo. Para la fase beta también se separa en plomo y estaño. Entonces la fase beta habíamos comentado que tiene 97.5% estaño y el resto, que es 2.5, es plomo. Noten que la fase alfa tiende a ser rica en plomo, 80% plomo. La fase beta tiende a ser esta composición, 97.5% estaño. La fase beta prácticamente es estaño puro y la fase alfa es muy rica en plomo. Esto lo leímos de nuevo de estos puntos, 19.2 y 97.5%. Si queremos calcular directamente qué porcentaje va a tener, lo leímos del gráfico. Si queremos calcular la masa, vamos a obtener el 19.1% de 91, es la masa de estaño. Lo vamos a escribir ahí. De estaño, entonces, 91 por 19.1 entre 100 nos da aproximadamente 17.38. Esos son gramos. Estas serían las masas de cada uno. Y el resto va a ser plomo. 91 por 0.809, es decir, el 80.9% de 91 nos da 73.619, más o menos, o 62 gramos. Para la siguiente parte se realiza la misma operación. 97.5% de 109 nos da el porcentaje de estaño. La operación sería 109 por 97.5 entre 100. Eso nos da 106.28 más o menos gramos de estaño en esta fase beta. Y finalmente para plomo, 109 por 2.5 entre 100 nos da 2.72 más o menos gramos de plomo. Entonces, noten que si sumamos estos cuatro, 17.38 más 73.62 más 106.28 más 2.72 nos da 200. La suma de todos estos. Además, se cumplen balances en masa individuales. Vamos a analizar el balance en masa. Por ejemplo, de la aleación original, que tenemos 200 gramos, podemos determinar el porcentaje de plomo. Eso es 200 gramos por 61.9. 200 por 61.9 entre 100 nos da el porcentaje de estaño en esa aleación. La masa de estaño en esa aleación. Lo podemos obtener así. Masa de estaño original son 200 gramos por 0.619. Eso nos da de estaño 123.8 gramos de estaño en estos 200 gramos iniciales. Y la masa de plomo la podemos obtener por diferencia o multiplicando 200 por su fracción, 0.381, y eso nos debe dar, la operación es 200
por 0.381, 76.2. Noten que esto más esto nos da 200. A su vez, si sumamos las masas individuales de estaño y de plomo, debe dar lo mismo. Por ejemplo, la masa de estaño, este 17.38, esta es la masa de estaño en alfa, más este 106.28, la masa de estaño en beta, nos debe dar 123.8, si se cumple. Además, la masa de plomo, 76.2, se puede calcular sumando este 73.62 más 2.72. Ese es un balance de masa para plomo. Por regla general, entonces, podemos comentar lo siguiente. Podemos comentar que se cumplen los balances en masa generales. Es decir, un balance global. El balance global nos dice que la masa total de la aleación, lo que estábamos llamando simplemente M, es la masa de la fase alfa más la masa de la fase beta. Eso ya vimos que se cumplió. Es decir, 91 más 109 nos da 200. Ese es el balance en masa global. Esto lo leímos del gráfico. La masa de alfa es 91 gramos, la masa de beta es 109 gramos. Se cumple el balance en masa global. También podemos plantear balances en masa individuales o por componente. Se cumple el balance en masa, por ejemplo, de estaño. El balance en masa de estaño nos diría que el estaño que hay en la aleación original, eso se calcula como la fracción en masa de estaño. Vamos a utilizar X para no confundir con la fracción molar. Se debe de cumplir que la masa de estaño original en la aleación, es decir, en la fase líquida, va a ser igual a la fracción de estaño. Ok, aquí me faltó multiplicar por la masa total. Si multiplicamos la masa total de la aleación por la fracción de estaño, esto me dice la cantidad de estaño que hay en la aleación original. Esto sería la cantidad de estaño en alfa por la masa de la fase alfa, más la cantidad de estaño en beta por la masa de la fase beta. Y se cumple igual para plomo. Los balances en masa individuales de estaño y de plomo. Si queremos plantearlo para plomo, es la masa total de la aleación por la fracción molar, masa más bien, de plomo en fase líquida original. Y eso va a ser igual a la composición de plomo en alfa por la masa de la fase alfa, más la composición de plomo en beta por la masa de la fase beta. Entonces esos balances individuales surgen de la aplicación de la definición de fracción en masa. Recuerden que fracción en masa para cualquier componente es igual
a la masa de ese componente entre la masa total. Entonces, la masa de ese componente va a ser la fracción de ese componente por la masa total. A partir de estas ecuaciones surgen los balances en masa. Y se cumple para estaño y se cumple para plomo. Otra forma de resolverlo, no directamente del gráfico, sino con estos balances en masa, sería plantear estas ecuaciones. Se resuelve también de manera muy sencilla con esos balances en masa. Ya vimos que se cumplen todos los balances en masa leyendo del gráfico. El balance por componente, por ejemplo, la masa de estaño en la aleación total, es decir, la masa total por la fracción de estaño, que nos dio 123 gramos. Se cumple que estos 123 gramos de estaño que había en la aleación se dispersan o se reparten en la fase alfa y en la fase beta. De estaño, por ejemplo, se fueron 17.38 gramos a la fase alfa y 106.28 a la fase beta. 17 más 106 nos debe dar 123. Si se cumple. Si quisiéramos, por ejemplo, resolver este último inciso con los balances en masa, lo podemos hacer a partir de estas relaciones.